Jamás imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propia hija. Me llamo Beatriz Sánchez Torres, tengo 64 años, y el jueves 12 de octubre de 2023, a las 6:37 de la tarde, mi hija Valeria me envió un audio de WhatsApp que destruiría para siempre la relación que habíamos construido durante 35 años. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y dime desde qué ciudad y país nos ves, coaños. Estaba en mi cocina preparando el postre favorito de mi nieto Santiago, cuando escuché el sonido familiar de un mensaje entrante. Al ver el nombre de Valeria en la pantalla, sonreí automáticamente pensando que quizás me llamaría para cenar juntas ese fin de semana como solíamos hacer. Presioné el botón de reproducción sin imaginar que los próximos 3 minutos y 12 segundos cambiarían mi vida por completo. Su voz sonaba diferente. No era la voz cariñosa de la hija que conocía, sino algo áspero, lleno de un resentimiento que jamás había escuchado antes. «Mamá», comenzó, y ya en esa primera palabra pude detectar el veneno que venía. «Estoy harta de tus constantes intromisiones. Rodrigo y yo terminamos, y es completamente tu culpa». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Mi culpa? ¿Cómo podía ser mi culpa que terminara con Rodrigo, su novio de casi 2 años? Yo apenas lo había visto en algunas reuniones familiares y siempre había sido respetuosa con él, aunque notaba algo extraño en la forma en que trataba a mi hija. Siempre estás preguntando por mi vida, opinando sobre mis decisiones, actuando como si todavía fuera una niña. Continuó su voz en el audio, cada palabra cargada de una rabia que me helaba la sangre. Rodrigo se cansó de escuchar mis quejas sobre ti. Se cansó de que le dijera lo agobiante que eres, lo controladora que puedes ser. Pausé el audio. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Valeria se quejaba de mí con su novio. Yo era el tema de sus conversaciones, pero de forma negativa. Durante 35 años había sido su sustento, su apoyo incondicional, especialmente después de que perdimos a su padre, mi querido esposo Roberto, cuando ella tenía apenas 15 años. Desde entonces, ella y Santiago se habían convertido en el centro de mi universo. Respiré profundamente y continué escuchando. Lo que vino después fue como recibir una puñalada directa al corazón. Ya no puedo más con esto, mamá. Estoy cansada de fingir que me importa tu opinión. Cansada de actuar como la hija agradecida que nunca fui. La verdad es que... Aquí hizo una pausa que me pareció eterna. Ojalá nunca hubieras sido mi madre. Inútil. Solo sabes presionar. Solo sabes hacerme sentir culpable por todo. La casa donde vivo, el carro que manejo, todo lo usas para controlarme. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el aire hubiera abandonado mis pulmones. Inútil. Ella me llamaba inútil. Yo que había trabajado turnos dobles durante años para pagarle la universidad privada. Yo que después de quedar viuda había rechazado 3 propuestas de matrimonio para concentrarme completamente en ella y en mi nieto. Yo que 3 años atrás le había comprado esa hermosa casa en Cuernavaca para que tuviera su independencia y pudiera criar a Santiago en un ambiente tranquilo. Pero el audio no había terminado. Con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, Valeria añadió: «No me llames, no me busques. Bloqueé tu número porque necesito espacio para pensar si realmente quiero que formes parte de mi futuro. Y sí, estoy viviendo en la casa que compraste y usando el carro que me diste, pero eso no te da derecho a opinar sobre mi vida». Y entonces, el silencio. Un silencio que se extendió por toda mi casa, llenando cada rincón con el eco de sus palabras. Inmediatamente intenté llamarla, pero el teléfono ni siquiera sonaba. Me había bloqueado. Mi propia hija, la persona por la que había sacrificado todo, me había bloqueado después de decirme que ojalá nunca hubiera sido su madre. Intenté enviarle un mensaje de texto, pero apareció un solo check gris, también bloqueada en WhatsApp.
Corrí a mi computadora para intentar contactarla por Facebook, pero descubrí que también me había eliminado de allí. Me quedé sentada en el sofá de la sala con el teléfono en las manos, sintiendo como si los últimos 35 años de mi vida hubieran sido una mentira completa. Todas las noches que me quedé despierta cuando era pequeña y tenía fiebre, todos los ahorros invertidos en su educación en el colegio americano, todos los sueños que pospuse para asegurarme de que ella tuviera un futuro mejor que el mío. Inútil. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco tortuoso. Yo, que había levantado un pequeño negocio de repostería desde cero después de quedar viuda. Yo, que había ahorrado cada peso durante años para comprarle esa casa cuando cumplió 32 años. Yo, que le regalé ese Honda CR Humbe cuando nació Santiago para que pudiera transportar a mi nieto con seguridad. Todo porque creía que estaba ayudándola, porque pensaba que estaba siendo una buena madre. La oscuridad comenzó a llenar la habitación mientras yo permanecía inmóvil, procesando la realidad de que mi hija no solo no me respetaba, sino que me despreciaba. Y lo peor de todo era que, según sus propias palabras, había estado fingiendo durante años. Cada abrazo, cada «te quiero, mamá», cada conversación donde me agradecía por mi apoyo, todo había sido una actuación cuidadosamente calculada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando cada momento, cada sacrificio, cada decisión que había tomado pensando en su bienestar. Recordé cuando Roberto murió repentinamente de un infarto en 2008, dejándonos solas cuando Valeria apenas comenzaba la preparatoria. Recordé cómo había trabajado hasta la madrugada haciendo pasteles para quinceañeras y bodas para poder mantener el nivel de vida que ella merecía. Recordé cada lágrima que derramé en silencio para que ella nunca sintiera la carga de nuestras dificultades económicas. Y por primera vez en mi vida comencé a preguntarme si había sido realmente tan controladora como ella decía, o si simplemente había criado a una mujer incapaz de valorar los sacrificios de su madre. Pero una cosa era segura: las palabras, una vez dichas, no se pueden retirar. Y esas palabras habían abierto mis ojos a una realidad que había estado negando durante mucho tiempo. Algo dentro de mí cambió esa noche. No era solo dolor lo que sentía. Era claridad. Una claridad fría y cristalina que me mostraba que, quizás, solo quizás, había sido demasiado generosa, demasiado permisiva, demasiado dispuesta a rescatar a mi hija de las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión. No iba a quedarme sentada llorando y esperando que Valeria se dignara a desbloquearme. Esta vez, las cosas serían diferentes, muy diferentes. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. No sentía la tristeza paralizante que esperaba sentir. En su lugar, había algo diferente. Una determinación fría que nunca antes había experimentado. Decidí hacer algo que jamás pensé que haría con mi propia hija: investigar. El viernes por la mañana, después de una noche prácticamente en vela, me levanté con un propósito claro. Si Valeria había estado fingiendo durante años, necesitaba saber exactamente quién era realmente mi hija. Necesitaba entender la magnitud de esta doble vida que aparentemente había estado llevando. Comencé por el lugar más obvio: el salón de belleza donde Valeria se arreglaba cada semana. Se llamaba Estilo Divino y quedaba en la colonia Condesa, a solo 2 cuadras de la casa que yo le había comprado. Llegué alrededor de las 10 de la mañana, cuando sabía que Valeria estaría en el trabajo. O al menos, eso era lo que me había dicho las últimas veces que hablamos. La manicurista, una mujer joven llamada Sandra, me reconoció inmediatamente. Había ido varias veces con Valeria cuando ella me invitaba a acompañarla, en esos días que ahora entendía que también habían sido parte de su actuación. Le expliqué que estaba preocupada por mi hija, que había notado cambios en su comportamiento y quería saber si ella había compartido algo. Sandra dudó al principio,
pero cuando vio las lágrimas genuinas en mis ojos, su expresión se suavizó. Lo que me reveló fue devastador. «Señora Beatriz», comenzó con voz baja para que las otras clientas no escucharan. «No sé si debería decirle esto, pero Valeria siempre habla de usted cuando viene, y no de manera bonita». Mi estómago se contrajo, pero le pedí que continuara. Sandra me contó que durante meses, cada vez que Valeria se sentaba en su silla, el tema principal de conversación era yo. Pero no eran las quejas normales de una hija adulta sobre su madre. Eran burlas. Valeria se reía de lo fácil que era manipularme, de cómo yo creía cualquier excusa que le daba. Sandra recordaba perfectamente una conversación de hacía apenas un mes, donde Valeria había dicho textualmente: «Mi mamá es una vieja tonta. Le digo que Santiago necesita libros nuevos y me deposita 3.000 pesos, sin hacer preguntas». Me quedé helada. 3.000 pesos para libros escolares que probablemente nunca se compraron. Sandra continuó, visiblemente incómoda pero decidida a contarme todo. Valeria se había jactado de inventar emergencias constantes, que el carro necesitaba reparaciones, que Santiago necesitaba tratamiento dental, que había gastos escolares imprevistos. Y yo, según las palabras de mi propia hija, era tan ingenua que transfería el dinero inmediatamente sin pedir comprobantes. Salí del salón sintiéndome físicamente enferma, pero sabía que no podía detenerme. Necesitaba más información. Mi siguiente parada fue la boutique Moda Elegante, donde había visto a Valeria entrar varias veces cuando la visitaba. La tienda vendía ropa cara, marcas internacionales que yo nunca podría permitirme para mí misma, pero que aparentemente Valeria compraba con regularidad. La vendedora, una señora mayor llamada Patricia, también me reconoció. Con más tacto que Sandra, pero igual de reveladora, me contó que Valeria era una clienta frecuente que siempre pagaba en efectivo. Grandes cantidades de efectivo. «Su hija tiene muy buen gusto», me dijo Patricia, sin saber que cada palabra era como un cuchillo. «Compra blusas de 2.000 pesos, pantalones de 3.000. Siempre dice que puede darse esos gustos porque su mamá es muy generosa». Generosa. Qué palabra tan amable para describir lo que realmente era. Una tonta. Patricia agregó algo más que me destrozó. Valeria le había contado en su última visita, hacía apenas 2 semanas, que había inventado una emergencia médica de Santiago para conseguir dinero extra. «Mi mamá es tan fácil de convencer», había dicho Valeria riéndose. «Solo menciono a su nieto adorado y abre la cartera sin pensarlo 2 veces. Esa tarde, cuando regresé a casa, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Abrí mi computadora y revisé cada transferencia bancaria que le había hecho a Valeria durante los últimos 2 años. Me tomó casi 3 horas, pero al final tenía una lista completa. Los números eran aterradores. Además de los 15.000 pesos mensuales que le transfería religiosamente para ayudarla con gastos básicos, había hecho transferencias extras casi semanalmente. 5.000 pesos en marzo para un supuesto problema con la calefacción de la casa. 8.000 en abril para libros y uniformes de Santiago. 12.000 en mayo porque el carro necesitaba cambio de llantas. 7.000 en junio para un curso de actualización profesional que supuestamente necesitaba tomar. Y así seguía, mes tras mes, transferencia tras transferencia. Cuando terminé de sumar todo, el total me dejó sin aliento. En los últimos 24 meses, aparte de la mesada fija, le había transferido una cantidad enorme en pagos extras, todos basados en emergencias que ahora entendía que probablemente nunca existieron. El sábado por la mañana, el tercer día después del audio, visité 3 lugares más. El supermercado donde Valeria hacía las compras, el gimnasio al que supuestamente había inscrito a Santiago, y el restaurante italiano donde me había dicho que celebraría el cumpleaños de mi nieto el mes anterior. En el supermercado, el gerente me mostró los registros. Valeria compraba vino importado, quesos caros, cortes de carne premium. Nada que sugiriera una madre soltera, luchando con un presupuesto ajustado como ella, siempre me había hecho creer.
En el gimnasio, descubrí que Santiago nunca había estado inscrito allí. Los 5.000 pesos que le había dado para la membresía anual simplemente se habían evaporado en algún otro gasto de Valeria. Pero fue en el restaurante donde recibí el golpe final. El dueño, un señor italiano muy amable llamado Giuseppe, recordaba perfectamente la reservación de Valeria. «Sí, la señora estuvo aquí con un grupo de amigas», me explicó. «Pidieron lo más caro del menú, 3 botellas de nuestro mejor vino. La cuenta fue de casi 9.000 pesos. Le había dicho que era una cena íntima solo con Santiago. Había pagado con el dinero que yo le había dado para el cumpleaños de mi nieto. Pero mi nieto nunca estuvo allí. Fue una celebración con sus amigas, presumiendo con mi dinero mientras probablemente contaba anécdotas de lo ingenua que era su madre. Esa noche del tercer día, me senté en mi sala con todos los extractos bancarios esparcidos sobre la mesa de centro. Calculé, recalculé y volví a calcular. La cantidad total que Valeria había desviado durante los últimos 2 años, inventando emergencias falsas y manipulando mi amor de abuela, era suficiente para haber comprado un auto usado o haber hecho un viaje largo a Europa. Pero lo más doloroso no era el dinero. Era la traición sistemática. Era saber que cada vez que mencionaba a Santiago, estaba usando el amor que siento por mi nieto como arma para manipularme. Era entender que cada llamada donde sonaba preocupada, cada mensaje donde parecía estresada, todo era teatro diseñado para mantener abierto el grifo de mi cuenta bancaria. Recordé una conversación de hacía 6 meses. Valeria me había llamado llorando, diciendo que Santiago necesitaba brackets urgentemente, porque el dentista había detectado un problema serio. Le transferí inmediatamente 18.000 pesos. Ahora me preguntaba si Santiago siquiera había ido al dentista alguna vez. Me levanté y fui a mi recámara. Del cajón de mi buró saqué una libreta vieja donde había anotado algunos gastos importantes durante años. Ahí estaba. La casa de Cuernavaca que le compré en 2020 por 1.800.000 pesos. El Honda que le regalé cuando nació Santiago. Los muebles que pagué para decorar su casa. La laptop nueva que necesitaba para buscar trabajo. El celular de último modelo porque el suyo se había dañado. 35 años construyendo una relación que descubrí en 72 horas que había sido unilateral. Yo dando, sacrificando, trabajando hasta la extenuación. Ella tomando, mintiendo, burlándose de mí a mis espaldas. Pero ya no sentía solo dolor. Sentía algo más poderoso, determinación, una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. En la noche del tercer día, con toda la información recopilada, con los extractos bancarios marcados y las conversaciones de Sandra y los demás aún frescas en mi memoria, tomé mi teléfono. Ya sabía exactamente qué hacer. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca pensé que necesitaría usar en una situación como esta. «Mauricio», dije cuando contestó. «Soy Beatriz Sánchez. Necesito tu ayuda con un asunto legal urgente. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana?» El domingo por la mañana, 4 días después de recibir aquel audio devastador, me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en casi una semana, había dormido profundamente. No era la paz de la resignación, sino la calma que viene después de tomar una decisión difícil, pero necesaria. Mauricio Delgado era el abogado que me había ayudado con los trámites de la casa de Valeria 3 años atrás. Un hombre serio, profesional, de unos 50 años que siempre me había parecido honesto y directo. Llegué a su oficina a las 9 de la mañana exactamente, llevando conmigo una carpeta llena de documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad y notas detalladas de las conversaciones que había tenido durante mi investigación. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Mauricio me recibió con una expresión preocupada al ver mi rostro. Probablemente notó que había perdido peso en esos días, que las ojeras bajo mis ojos contaban la historia de noches sin dormir. Le conté todo. Cada palabra del audio, cada descubrimiento en el salón de belleza,
Cada transferencia bancaria basada en mentiras. Mauricio escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, casi 30 minutos después, se reclinó en su silla y exhaló profundamente. Beatriz, comenzó con voz calmada pero firme, legalmente, tiene todo el derecho de hacer lo que está pensando. Tanto la casa como el vehículo están a su nombre. Son su propiedad absoluta. Le expliqué exactamente lo que quería hacer. Necesitaba vender la casa de Cuernavaca y el Honda CR Humve inmediatamente. No quería esperar semanas o meses. Necesitaba que esto sucediera rápido, antes de que Valeria pudiera anticipar mis movimientos o intentar alguna maniobra legal. Mauricio fue completamente honesto conmigo sobre el proceso. La casa, me explicó, podría venderse relativamente rápido si estábamos dispuestos a aceptar un precio ligeramente por debajo del valor de mercado. Conocía a varios inversionistas que compraban propiedades en efectivo para rentar. El carro sería aún más sencillo. Había agencias que compraban vehículos usados en buenas condiciones en cuestión de días. Necesito que entienda algo importante, me advirtió Mauricio. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su hija va a tener que desocupar la propiedad. Le sostuve la mirada sin vacilar. Lo entiendo perfectamente. Eso es exactamente lo que quiero. Firmamos los documentos necesarios esa misma mañana. Mauricio se comprometió a contactar a sus compradores potenciales inmediatamente. Me explicó que el proceso completo podría tomar entre 2 y 3 semanas para la casa, quizás menos para el vehículo. También me recomendó algo que no había considerado: cancelar inmediatamente todas las transferencias automáticas y cerrar cualquier acceso que Valeria pudiera tener a mis cuentas. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No era felicidad, pero era algo parecido a la libertad. Esa misma tarde del domingo, me senté frente a mi computadora e hice algo que debía haber hecho mucho tiempo atrás. Entré a mi banca en línea y revisé cada configuración. Descubrí que Valeria tenía una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta, una que le había dado años atrás para emergencias y que nunca había cancelado. La bloqueé inmediatamente. Cancelé todas las transferencias automáticas programadas. Cambié todas mis contraseñas. Mientras hacía esto, mi teléfono sonó. Era mi hermana Elena, 12 años mayor que yo, y la única familia cercana que me quedaba. Valeria evidentemente le había llamado, probablemente buscando que intercediera. «Beatriz», comenzó Elena con tono preocupado. «Valeria me llamó llorando. Dice que la bloqueaste, que no contestas sus mensajes. ¿Qué está pasando?» Me sorprendió escuchar que Valeria estaba intentando contactarme. Revisé mi teléfono y efectivamente tenía varios mensajes de números desconocidos. Los había estado ignorando automáticamente, asumiendo que eran spam. Aparentemente, Valeria había estado intentando comunicarse usando teléfonos de otras personas. Le conté a Elena toda la verdad: el audio cruel, la investigación, las mentiras sistemáticas, el dinero desviado durante años. Mi hermana se quedó en silencio por un momento largo. «Beatriz», dijo finalmente con voz temblorosa. «Yo no sabía que las cosas eran así. Valeria siempre me ha dado la impresión de ser tan responsable, tan agradecida contigo». Elena había sido una de mis principales animadoras cuando decidí comprarle la casa a Valeria. Había dicho que era maravilloso que pudiera darle esa oportunidad a mi hija. Ahora entendía que ella, como yo, había sido engañada por la fachada que Valeria mantenía. «Apruebo completamente lo que estás haciendo», me dijo Elena con firmeza. «Has sido demasiado generosa durante demasiado tiempo. Es hora de que Valeria aprenda lo que significa valerse por sí misma». Esa conversación con mi hermana me dio la validación que no sabía que necesitaba. No estaba siendo cruel ni vengativa. Estaba siendo, por primera vez en décadas, racional y firme. El lunes por la mañana Mauricio me llamó con excelentes noticias.
Uno de sus contactos, un inversionista que compraba propiedades para rentar, estaba muy interesado en la casa de Cuernavaca. Quería verla esa misma semana. Además, había contactado a una agencia de autos que estaba dispuesta a comprar el Honda casi inmediatamente, una vez que pudiéramos entregarles el vehículo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El inversionista visitó la casa el martes y, para el miércoles, ya había hecho una oferta formal. No era el precio completo que había pagado originalmente, pero era suficiente y, más importante, era en efectivo y con cierre rápido. Durante todo este tiempo, Valeria seguía intentando contactarme. Elena me había dicho que le llamaba constantemente, cada vez más desesperada, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había cosas que explicar. Pero yo no cedí. Después de 35 años de ceder ante cada llanto, ante cada súplica, esta vez mantuve mi posición. El jueves, una semana y media después del audio, recibí otra llamada inesperada. Era Gabriela, mi prima que tenía un negocio exitoso de contabilidad. Ella y Valeria se habían visto ocasionalmente en reuniones familiares. «Beatriz», me dijo con voz indignada, «necesito contarte algo que acabo de descubrir. Hace 2 meses, Valeria me pidió prestados 80.000 pesos. Mi corazón se aceleró mientras Gabriela continuaba su historia. Valeria le había contado una historia elaborada sobre cómo quería comprarme un regalo especial para mi cumpleaños que se acercaba, algo significativo que requería una inversión grande. Gabriela, conmovida por el gesto, le había prestado el dinero sin dudarlo. «Beatriz, tu cumpleaños fue hace 3 semanas», continuó Gabriela. «Y nunca recibiste ningún regalo especial, ¿verdad?» No había recibido nada. Valeria había aparecido en mi cumpleaños con una tarjeta bonita y una promesa de llevarme a cenar pronto. Una cena que nunca se materializó. Los 80.000 pesos que supuestamente eran para un regalo especial habían desaparecido en el mismo agujero negro donde desaparecía todo el dinero que le daba. «Gabriela, lo siento muchísimo», le dije sintiéndome terrible de que mi propia hija hubiera engañado también a mi familia. «No tenía idea de que te había pedido dinero con esa excusa». Gabriela me aseguró que no me culpaba a mí, pero estaba furiosa con Valeria. Me prometió que si mi hija intentaba contactarla de nuevo, no le contestaría. Para el viernes, exactamente 2 semanas después de aquel audio devastador, Mauricio me confirmó que tanto la venta de la casa como la del automóvil estaban prácticamente finalizadas. La casa cerraría en 5 días. El carro sería recogido por la agencia el lunes siguiente mediante una grúa, ya que obviamente yo no tenía acceso físico al vehículo que Valeria usaba diariamente. Esa noche, mientras preparaba té en mi cocina, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido a la paz interior. Los engranajes que había puesto en movimiento estaban funcionando perfectamente. Valeria aún no tenía idea de lo que estaba por suceder. Mauricio me había advertido que una vez que retiraran el automóvil, Valeria se daría cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. A partir de ese momento, tendría que estar preparada para el inevitable confrontación. Mientras tomaba mi té, mirando por la ventana de mi cocina hacia el jardín que Roberto había plantado tantos años atrás, pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este momento. Me pregunté si había sido demasiado blanda, demasiado generosa, demasiado dispuesta a creer cada palabra que salía de la boca de mi hija. Pero ya no importaba analizar el pasado. Lo hecho estaba. Ahora solo importaba el futuro. Un futuro donde finalmente establecería límites claros, donde mi dignidad valdría más que mantener una paz falsa, donde el amor no significaría permitir ser pisoteada una y otra vez. El domingo llegó. 2 semanas exactas desde el audio. Mauricio me llamó temprano. «Todo está listo, Beatriz. El lunes a primera hora retirarán el vehículo. La casa cierra el jueves. ¿Está segura de que quiere proceder?» No dudé ni un segundo.
Completamente segura, Mauricio. Adelante con todo. Colgué el teléfono y me permití un momento de reflexión. Mañana comenzaría una nueva etapa. Una donde Valeria finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Una donde yo dejaría de ser la madre ingenua y manipulable que había sido durante tanto tiempo. Las engranajes estaban en movimiento. No había vuelta atrás. Y por primera vez en semanas, eso no me asustaba. Me daba esperanza. El lunes por la mañana llegó con un cielo despejado y una sensación de inevitabilidad. Sabía que en algún momento de ese día, el mundo cuidadosamente construido de Valeria comenzaría a derrumbarse. Mauricio me había confirmado que la grúa llegaría alrededor de las 2 de la tarde al estacionamiento del centro comercial donde Valeria solía ir los lunes. Pasé la mañana intentando mantenerme ocupada. Limpié la casa, aunque ya estaba limpia. Preparé comida que sabía que no podría comer. Revisé mi teléfono constantemente, esperando el momento en que todo explotaría. La llamada llegó a las 3:15 de la tarde. Mi teléfono comenzó a sonar desde un número desconocido. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. Del otro lado escuché la voz de Valeria, pero no era la voz fría y cruel del audio. Era pánico puro. «Mamá, mamá, por favor, se llevaron mi carro. Había una grúa y se lo llevaron. Dice que por orden del propietario. Esto tiene que ser un error. Tienes que ayudarme». Su voz estaba rota. Respiraba entrecortadamente entre sollozos. Por un momento, solo por un momento, sentí el viejo instinto de madre queriendo saltar para rescatarla. Pero entonces recordé sus palabras. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Inútil. Recordé las risas en el salón de belleza, los gastos en el restaurante italiano, las mentiras sobre Santiago. «No es un error, Valeria», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo ordené que retiraran el vehículo. Hubo un silencio que pareció eterno. «¿Qué? ¿Tú ordenaste?» «Mamá, no entiendo. ¿Por qué harías eso? Es mi carro. Lo necesito para trabajar, para llevar a Santiago a la escuela. Es mi carro, Valeria». La corregí. «Siempre ha sido mi carro. Está a mi nombre. Lo pagué yo. Y es mi propiedad legal. Y he decidido venderlo». Escuché algo parecido a un grito ahogado del otro lado de la línea. «¿Venderlo? Mamá, no puedes hacer esto. Por favor, estoy segura de que estás molesta por el audio. Pero estaba alterada. No pensaba con claridad. Rodrigo acababa de terminar conmigo y yo. Y la casa también». La interrumpí, sintiendo una extraña sensación de poder al decir las palabras en voz alta. «La casa de Cuernavaca donde vives. También la vendí. Bueno, técnicamente la venta se cierra en 3 días, pero ya está todo firmado». Esta vez el silencio fue diferente. Podía escuchar su respiración agitada. Podía imaginar su rostro palideciendo mientras procesaba mis palabras. «No, no puedes hacer eso. Vivo ahí. Santiago vive ahí. Mamá, por favor, esto es demasiado. Sé que cometí un error, pero tienes 48 horas para sacar todas tus pertenencias de la propiedad». Continué con la misma voz calmada. «Después de eso, el nuevo dueño tomará posesión. Mauricio, mi abogado, te enviará todos los detalles legales por correo». «¿Tu abogado? ¿Contrataste un abogado? Mamá, ¿te volviste loca?» Su voz subió una octava, mezcla de incredulidad y pánico. «No puedes dejarme en la calle. Soy tu hija. Santiago es tu nieto». Ahí estaba. La manipulación de siempre. Usar a Santiago como escudo. Deberías haber pensado en eso antes de llamarme inútil, antes de bloquearme, antes de decirle a todo el mundo que soy una vieja tonta fácil de manipular. Escuché un grito ahogado. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Sandra del salón de belleza, Patricia de la boutique, Giuseppe del restaurante italiano. ¿Necesito continuar?» El silencio ahora era absoluto. Valeria acababa de darse cuenta de que yo sabía todo, que había investigado, que conocía cada mentira, cada burla, cada peso mal gastado. Finalmente su voz regresó,
Pero ahora era diferente. Más pequeña, asustada. Mamá, podemos hablar de esto. Déjame ir a tu casa, podemos... 48 horas, Valeria. Después de eso, cualquier pertenencia que quede en la propiedad será considerada abandonada. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o duda. Era adrenalina pura. Acababa de hacer algo que nunca en mi vida había hecho. Establecer un límite firme con mi hija. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. El mismo número desconocido. No contesté. Siguió sonando durante los siguientes 20 minutos, llamada tras llamada. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. Los mensajes de texto comenzaron a llegar desde diferentes números. Valeria claramente estaba usando los teléfonos de otras personas para intentar contactarme. Los leí todos, pero no respondí ninguno. El primero decía: «Mamá, por favor, contesta. Podemos resolver esto». 5 minutos después: «Está bien. Tienes razón en estar enojada. Fui horrible contigo. Pero por favor, no hagas esto». 10 minutos después: «Al menos piensa en Santiago. ¿Dónde va a vivir? ¿En la calle?». Y así continuaron durante toda la tarde y noche. Súplicas, promesas de cambio, intentos de manipulación usando a Santiago, hasta amenazas veladas de que esto afectaría mi relación con mi nieto para siempre. El martes por la mañana me desperté con 117 mensajes no leídos y 34 llamadas perdidas de diversos números. No abrí ningún mensaje. No devolví ninguna llamada. A las 11 de la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, escuché el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba ella. Valeria. Pero esta no era la Valeria impecablemente arreglada que conocía. Su cabello estaba despeinado, recogido en una cola de caballo descuidada. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Vestía pants y una sudadera, algo que nunca la había visto usar en público. Y lo más desgarrador, junto a ella estaba Santiago, mi nieto de 9 años, con su mochila de la escuela, mirando confundido hacia la puerta. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Luego comenzó a tocar la puerta con los nudillos. «Mamá, sé que estás ahí. Tu carro está en la entrada. Por favor, abre. Necesito hablar contigo». Respiré profundamente. Sabía que este momento llegaría. Había estado preparándome mentalmente para él durante días. Abrí la puerta. Valeria prácticamente se lanzó hacia mí, pero me mantuve firme en el umbral, bloqueando la entrada. Santiago me miró con esos ojos grandes e inocentes que siempre habían derretido mi corazón. «Abuelita», dijo con voz pequeña, «mamá dice que tenemos que hablar contigo de algo importante». Sentí una puñalada en el pecho al escuchar su voz, pero mantuve mi compostura. «Santiago, cariño, ¿podrías esperar en el jardín un momento? Tu mamá y yo necesitamos hablar a solas». Valeria sintió rápidamente, claramente dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de poder hablar conmigo. Santiago, obediente como siempre, caminó hacia el pequeño jardín delantero y se sentó en la banca bajo el árbol de jacaranda. «Mamá, por favor», comenzó Valeria, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Sé que cometí errores terribles. El audio fue imperdonable, pero estaba devastada por lo de Rodrigo y...». «No fue solo el audio, Valeria», la interrumpí. «Fueron años de mentiras, años de manipulación, los libros de Santiago que nunca existieron, los brackets que nunca se pusieron, el carro que nunca necesitó reparación, la comida cara en restaurantes mientras yo creía que apenas tenías para comer». Su rostro palideció con cada palabra. «Yo... puedo explicar. Los 80.000 pesos que le pediste prestados a la prima Gabriela para comprarme un regalo que nunca apareció». Continué, observando cómo sus ojos se abrían con shock al darse cuenta de cuánto sabía. Las risas en el salón de belleza llamándome vieja tonta, presumiendo en la boutique sobre lo fácil que era sacarme dinero.
Valeria se cubrió la cara con las manos, sollozando. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui horrible. Pero por favor, dame una oportunidad de compensarlo. No nos dejes sin casa, sin carro. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo voy a llevar a Santiago a la escuela? Esas son preguntas que deberías haberte hecho antes. Respondí, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir, pero manteniéndolas a raya. Antes de burlarte de mí públicamente. Antes de enseñarle a mi nieto que está bien mentir y manipular a la familia. Santiago no sabe nada de eso. Nunca le he dicho nada malo de ti. Pero lo usaste. Cada vez que mencionabas su nombre para inventar una emergencia, lo usabas. Eso es peor. Valeria se dejó caer de rodillas en mi entrada. Literalmente de rodillas, sollozando incontrolablemente. Era un espectáculo devastador, pero me obligué a recordar el audio, las mentiras, los años de burlas. Por favor, mamá, te lo ruego. No por mí, por Santiago. Él no tiene la culpa de nada. Tienes hasta el jueves al mediodía para desocupar la casa. Repetí. Después de eso, el nuevo propietario tiene derecho legal de entrar. Me di la vuelta para entrar a mi casa, pero su voz me detuvo. ¿Y después qué, mamá? ¿Me vas a borrar de tu vida? ¿Nunca más vas a ver a tu nieto? Me volteé lentamente. Eso depende completamente de ti, Valeria. De si algún día logras entender la gravedad de lo que has hecho. De si aprendes que las acciones tienen consecuencias. Y de si alguna vez, realmente, te conviertes en la mujer que siempre fingiste ser. Entré a mi casa y cerré la puerta, dejándola de rodillas en mi entrada. A través de la ventana, observé cómo finalmente se levantaba, se limpiaba las lágrimas con las mangas de su sudadera y caminaba hacia Santiago. Lo tomó de la mano y se alejaron hacia la calle. Santiago volteó una última vez hacia mi casa, su rostro lleno de confusión. Le hice un pequeño gesto con la mano, y él me devolvió el saludo antes de que Valeria lo jalara para seguir caminando. Me dejé caer en el sofá, permitiéndome finalmente llorar. Pero incluso a través de las lágrimas, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en 35 años, había puesto límites reales, y aunque dolía terriblemente, también se sentía como libertad. Los días siguientes trajeron una avalancha de revelaciones que me mostraron que lo que había descubierto era apenas la punta del iceberg. Cada nueva información confirmaba que había tomado la decisión correcta, aunque eso no hacía que doliera menos. El miércoles por la tarde, un día antes del cierre de la venta de la casa, recibí una llamada inesperada de un número con identificador. Era Rodrigo, el exnovio de Valeria. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo presionar el botón verde. Su voz al otro lado sonaba cansada pero decidida. Señora Beatriz, sé que probablemente no quiere hablar conmigo, pero necesito contarle algo. Valeria me ha estado llamando desesperada, pidiéndome que interceda con usted, que la ayude a recuperar la casa y el carro. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Le dije que no, y creo que usted merece saber por qué terminé con ella realmente. Durante los siguientes 20 minutos, Rodrigo me contó una historia que me dejó helada. Según él, su relación con Valeria había comenzado bien, pero con el tiempo se había dado cuenta de que algo no cuadraba. Valeria siempre tenía dinero para cosas costosas, viajes de fin de semana, cenas caras, a pesar de que supuestamente estaba buscando trabajo y vivía ajustadamente. Cuando él le preguntaba de dónde sacaba el dinero, Valeria siempre tenía una respuesta lista. Ahorros de su último trabajo, un bono que había recibido, una venta de algunas cosas que ya no usaba. Pero lo que realmente le abrió los ojos fue una noche en la que Valeria bebió demasiado vino. Estábamos en su casa, explicó Rodrigo, y ella comenzó a reírse contándome cómo usted le había creído que Santiago necesitaba aparatos ortopédicos urgentemente. Dijo que había sido tan fácil sacarte el dinero que solo tuvo que llorar un poco por teléfono. Se estaba burlando, señora Beatriz, de su propia madre. Cerré los ojos
sintiendo náuseas. Escuchar esto de un tercero hacía que todo fuera aún más real. Rodrigo continuó explicando que él la confrontó esa misma noche. Le dijo que lo que estaba haciendo era manipulación, que estaba abusando de la confianza de su madre. Valeria se puso furiosa. Le gritó que yo era su madre y que era mi obligación ayudarla, que después de todo lo que había hecho por ella durante años, ahora le tocaba a ella disfrutar un poco. Esa fue una de las razones principales por las que terminé con ella, admitió Rodrigo. No podía estar con alguien capaz de manipular así a su propia familia. Y cuando le dije esto, ella me echó la culpa a usted. Dijo que usted era controladora y no la dejaba vivir su vida. Pero yo conocía la verdad. Le agradecí por su honestidad y colgué. Había una parte de mí que se sentía validada, pero otra parte que simplemente estaba devastada. Rodrigo, un hombre que había conocido a Valeria apenas 2 años, había visto su verdadera naturaleza más claramente que yo en 35 años. Al día siguiente, jueves por la tarde, oficialmente la casa ya no era mía. El nuevo propietario había tomado posesión y Mauricio me confirmó que Valeria había sacado sus pertenencias justo a tiempo, apenas 1 hora antes del plazo límite. El dinero de ambas ventas ya estaba depositado en mi cuenta bancaria. Me quedé mirando el saldo en mi computadora. Era una cantidad considerable, producto de años de trabajo y ahorro. Dinero que había invertido pensando que estaba asegurando el futuro de mi hija. Ahora ese dinero estaba de vuelta en mis manos, pero las circunstancias no podrían ser más amargas. El viernes llegó otra llamada, esta vez de mi prima Gabriela. Su voz sonaba alterada. «Beatriz, no vas a creer lo que acaba de pasar. Valeria apareció en mi oficina. Aparentemente Valeria había ido a buscar a Gabriela, desesperada, pidiéndole que hablara conmigo. Pero cuando Gabriela le mencionó el préstamo de los 80.000 pesos, el supuesto regalo de cumpleaños que nunca se materializó, Valeria se quedó pálida. Intentó inventar una excusa. Me contó Gabriela. Dijo que había comprado el regalo pero que se lo habían robado de su carro. Le pregunté qué regalo era exactamente y no supo qué responder. Se trabó completamente. Luego comenzó a llorar y admitió que había usado el dinero para un viaje a Cancún con unas amigas. Gabriela estaba furiosa, no solo por el dinero, sino por haber sido engañada. Me dijo que le había exigido a Valeria que le devolviera el préstamo, pero mi hija le respondió que ahora no tenía cómo hacerlo, porque yo le había quitado todo. Le dije que tú no le quitaste nada, continuó Gabriela con voz firme, que simplemente recuperaste lo que siempre fue tuyo, y que si está en problemas, es por sus propias decisiones. Ese mismo viernes por la tarde, mientras preparaba té en mi cocina intentando procesar todo lo que había pasado en las últimas 3 semanas, el timbre sonó. Esta vez no era Valeria. Era el cartero con un sobre certificado dirigido a mí. Dentro había una carta. 6 páginas escritas a mano con la caligrafía de Valeria, que reconocería en cualquier lugar. Me senté en la mesa del comedor y comencé a leer. La carta comenzaba con disculpas elaboradas, describiendo en detalle las terribles condiciones en las que ahora vivía. Había alquilado un departamento diminuto en una zona no muy buena de la ciudad. Santiago dormía en el mismo cuarto que ella, porque no había espacio para más. Estaba buscando trabajo desesperadamente, yendo a entrevistas cada día. El dinero que tenía ahorrado apenas le alcanzaría para 3 meses de renta. Las páginas continuaban con reflexiones aparentemente profundas sobre sus errores. Reconocía haber sido egoísta, manipuladora, cruel. Decía que finalmente entendía el valor de todo lo que yo había hecho por ella, que las últimas 2 semanas habían sido las más difíciles de su vida y que eso le había abierto los ojos. La carta terminaba con una súplica. No pedía que le devolviera la casa o el carro, sino una última oportunidad. Solo un poco de ayuda mientras encontraba trabajo. Una pequeña mensualidad para Santiago. La promesa de que esta vez sería diferente, que había aprendido la lección. Leí la carta 3 veces.
Con cada lectura, me di cuenta de algo importante. Era brillante en su construcción. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas para despertar mi culpa, mi amor de madre, mi preocupación por Santiago. Mencionaba a mi nieto estratégicamente en cada página, sabiendo exactamente dónde presionar para obtener una reacción emocional. Pero esta vez pude ver a través de la manipulación, porque no había una sola línea que realmente tomara responsabilidad completa. Cada disculpa venía acompañada de una justificación sutil. Cada reconocimiento de error incluía una explicación de por qué había actuado así. Era, esencialmente, la misma Valeria de siempre, solo que con un enfoque diferente. Me levanté de la mesa, doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No iba a responderla. No todavía. Quizás nunca. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había descubierto en las últimas 3 semanas. Las revelaciones de Sandra en el salón de belleza, los testimonios de Patricia y Giuseppe, la confesión de Rodrigo sobre la verdadera razón de su ruptura, el engaño a la prima Gabriela y, finalmente, esta carta que era un último intento de manipulación emocional, cuidadosamente orquestada. Cada pieza de información había construido un retrato completo de quién era realmente mi hija. Y ese retrato no se parecía en nada a la persona que yo había creído conocer durante 35 años. Me di cuenta de algo fundamental esa noche. Valeria no había aprendido nada. 2 semanas de dificultades no borran años de comportamiento manipulador. La carta lo probaba. Incluso en su momento más bajo, incluso cuando supuestamente estaba reflexionando y arrepintiéndose, seguía tratando de manipularme, solo que con un método diferente. El sábado por la mañana tomé una decisión. Me senté a escribir mi propia carta. Fue breve, apenas media página. En ella, le expliqué que había recibido su correspondencia y que la había leído cuidadosamente. Le dije que 2 semanas de dificultades no compensaban años de mentiras, burlas y manipulación sistemática. Que cuando demostrara cambios reales durante un periodo largo y significativo, no con palabras bonitas, sino con acciones concretas, estaría dispuesta a considerar reconstruir algún tipo de relación. Pero hasta entonces, necesitaba que entendiera algo claramente. Yo no era su salvavidas económico, era su madre. Pero ser madre no significaba permitir ser pisoteada. Que tenía 35 años y era momento de que aprendiera a valerse por sí misma. Algo que debió haber aprendido hace mucho tiempo. Terminé la carta diciéndole que Santiago siempre sería bienvenido en mi casa, pero que cualquier contacto con él tendría que ser coordinado a través de un tercero y con reglas claras. No iba a permitir que usara a mi nieto como herramienta de manipulación nunca más. Imprimí la carta, la metí en un sobre y la envié esa misma tarde por correo certificado. No incluí mi número de teléfono. No sugerí que me llamara. El mensaje era claro. La pelota estaba en su cancha, pero las reglas habían cambiado completamente. Esa noche, por primera vez desde que había recibido aquel audio devastador, hacía exactamente 3 semanas, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin despertar a medianoche, sin lágrimas en la almohada. Había establecido mis límites, había protegido mi dignidad. Y aunque la relación con mi hija estaba rota, quizás irreparablemente, yo estaba completa. Las consecuencias habían sido proporcionales a las acciones. Y si Valeria alguna vez quería tener una relación real conmigo, una basada en respeto mutuo y no en manipulación, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras cuidadosamente construidas en cartas de 6 páginas. Por ahora, mi responsabilidad era hacia mí misma. Reconstruir mi vida. Redescubrir quién era yo más allá de ser la madre que siempre cedía, que siempre rescataba, que siempre perdonaba sin exigir cambios reales. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Diciembre de 2024.
14 meses habían pasado desde aquel audio que cambió mi vida para siempre. Estaba sentada en el balcón de mi departamento, observando el atardecer sobre la ciudad mientras tomaba una taza de té de manzanilla. La mujer que miraba ese horizonte era completamente diferente a la que había escuchado esas palabras crueles en octubre del año anterior. Los primeros meses después de vender la casa y el carro fueron extraños. Hubo momentos de duda, noches donde me preguntaba si había sido demasiado dura. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba las risas en el salón de belleza, las mentiras sobre Santiago, los años de manipulación sistemática. Y entonces sabía que había hecho lo correcto. A través de mi hermana Elena, quien mantenía contacto ocasional con conocidos en común, me enteré de cómo había cambiado la vida de Valeria. Las noticias llegaban en pequeñas dosis, como piezas de un rompecabezas que construía una imagen clara de las consecuencias que finalmente estaba enfrentando. Valeria había conseguido trabajo, no el puesto ejecutivo con el que siempre había soñado, sino como asistente administrativa en una empresa pequeña de contabilidad. El sueldo era modesto, 12,000 pesos mensuales, apenas suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Había alquilado un departamento diminuto en la colonia Narvarte, un lugar sencillo muy diferente a la casa espaciosa de Cuernavaca, donde había vivido durante años sin pagar renta. Elena me contó que la prima Gabriela se había encontrado con Valeria por casualidad en el supermercado un sábado por la tarde. Según Gabriela, Valeria se veía diferente. Había perdido peso, no del tipo saludable, sino del que viene del estrés y las preocupaciones constantes. Llevaba ropa sencilla, nada de las marcas caras que solía presumir. Su carrito de compras estaba lleno de productos básicos y genéricos, calculando cada peso gastado. Cuando Gabriela intentó saludarla, Valeria bajó la mirada, claramente avergonzada. Intercambiaron apenas unas palabras incómodas antes de que mi hija encontrara una excusa para alejarse rápidamente. La mujer que solía caminar con la cabeza en alto, presumiendo de su estilo de vida, ahora se escondía en los pasillos del supermercado. Mi hermana también me informó que Valeria había intentado contactarla varias veces durante los primeros meses, siempre con el mismo mensaje. Preguntaba por mí, quería saber cómo estaba, si alguna vez hablaría de ella. Pero después de aproximadamente 6 meses, las llamadas cesaron. Elena me dijo que en su última conversación, Valeria había sonado diferente. Ya no me pidió que intercediera, me explicó Elena. Solo me dijo que quería que supieras que está trabajando en sí misma, que entiende que necesita demostrar cambios reales antes de siquiera pensar en acercarse a ti. Esas palabras me dieron una pequeña esperanza. Quizás, solo quizás, las consecuencias finalmente estaban enseñándole algo real, pero mi vida ya no giraba alrededor de Valeria. Por primera vez en 35 años, había aprendido a vivir para mí misma. Con el dinero de las ventas, tomé decisiones que nunca me había permitido tomar. Invertí una parte considerable en un plan de retiro sólido, asegurando mi futuro financiero. Ya no tendría que trabajar hasta la extenuación, como lo había hecho durante décadas. Podría retirarme cómodamente en unos años, si así lo decidía. Doné una cantidad significativa a un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica. Cuando entregué el cheque, la directora del refugio me abrazó con lágrimas en los ojos, explicándome cuántas mujeres podrían recibir ayuda gracias a esa contribución. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi dinero estaba siendo usado para algo verdaderamente valioso. Pero lo más transformador fue el viaje. En marzo de 2024, casi 6 meses después del audio, tomé una decisión que nunca hubiera imaginado. Compré un boleto de avión a Europa, sola. 2 meses recorriendo ciudades que solo había visto en fotografías. París fue mágico, caminando por los Campos Elíseos, visitando el Louvre, tomando café en pequeños bistros. Roma me dejó sin aliento con su historia milenaria. Barcelona me enamoró con su arquitectura única y su energía vibrante.
Pero fue en Sevilla donde encontré algo inesperado. En un tour por el Alcázar, conocí a un grupo de mujeres viajando juntas. Eran de diferentes países, diferentes edades, pero todas compartían algo. Habían decidido priorizar su propia felicidad después de años de poner a otros primero. Una de ellas, Carmen, era española, viuda como yo, apenas 2 años mayor. Nos hicimos amigas instantáneamente. Carmen me contó su propia historia de liberación, de cómo había pasado décadas cuidando a otros, hasta que finalmente decidió cuidarse a sí misma. Intercambiamos contactos y, hasta el día de hoy, seguimos hablando semanalmente por videollamada. Ese viaje me enseñó algo fundamental. Yo era mucho más que solo una madre. Era Beatriz Sánchez Torres, una mujer de 64 años con sueños propios, intereses propios, una vida completa más allá de mi rol maternal. Cuando regresé a México en mayo, era una persona diferente. Retomé mi negocio de repostería, pero esta vez con nuevas perspectivas. En lugar de trabajar hasta el agotamiento para acumular dinero que dar a otros, trabajaba porque disfrutaba crear, porque me daba satisfacción, porque quería, no porque necesitaba. Me uní a un club de lectura en mi colonia. Tomé clases de pintura en acuarela los miércoles por la tarde. Comencé a salir a cenar con amigas sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma. Pequeños cambios que representaban una transformación enorme en cómo me valoraba. En cuanto a Santiago, mi corazón, establecí un arreglo a través de Elena. Una vez al mes, mi hermana coordinaba para que pudiera ver a mi nieto. Las visitas eran en lugares neutrales, parques o cafeterías, y Elena siempre estaba presente como mediadora. Valeria nunca aparecía en estos encuentros, respetando los límites que había establecido. Santiago, ahora de 10 años, era cada vez más consciente de la situación. En nuestra última visita, en noviembre, me preguntó directamente por qué ya no vivíamos cerca, por qué ya no había cenas familiares. Le respondí con honestidad adaptada a su edad. A veces, mi cielo, las personas que amamos toman decisiones que nos lastiman, y cuando eso pasa, necesitamos tiempo para sanar. Tu mamá y yo estamos en ese proceso de sanación. Él asintió con una madurez sorprendente para su edad. Mamá está diferente ahora, abuelita. Trabaja mucho. A veces la veo triste, pero dice que está aprendiendo cosas importantes. Esas palabras se quedaron conmigo. Quizás Valeria realmente estaba cambiando. O quizás solo estaba aprendiendo a sobrevivir con sus propios recursos. El tiempo lo diría. Sentada en mi balcón ese diciembre, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en esos 14 meses. Reconocí mis propios errores como madre. Había sido excesivamente generosa, sí, pero más que eso, había sido permisiva hasta el punto de la negligencia. Al rescatar constantemente a Valeria de las consecuencias de sus acciones, nunca le había permitido desarrollar las herramientas necesarias para la vida adulta. Después de la muerte de Roberto, cuando Valeria tenía 15 años, había tratado de compensar la pérdida de su padre siendo ambos padres a la vez. Pensé que darle todo lo que necesitaba y más la ayudaría a superar el dolor. Pero en realidad, lo único que logré fue crear una dependencia enfermiza. Un buen padre, entendí finalmente, no es quien protege a sus hijos de todas las dificultades. Es quien los prepara para enfrentarlas. Yo había fallado en eso. Había construido un refugio tan cómodo que Valeria nunca tuvo razón para salir y enfrentar el mundo real. Pero también entendí que reconocer mis errores no significaba aceptar el abuso. Pude haber sido demasiado indulgente, pero eso no justificaba años de manipulación, burlas y falta de respeto. Ambas cosas podían ser verdad simultáneamente. No me arrepentía de las decisiones que tomé después de ese audio. Las consecuencias que impuse fueron proporcionales a las acciones. Vender la casa y el carro no fue venganza, fue justicia. Fue recuperar lo que siempre había sido mío. Fue establecer, finalmente, límites saludables. Si Valeria realmente había aprendido algo de todo esto,
Si verdaderamente estaba desarrollando humildad, responsabilidad y respeto genuino, entonces quizás en el futuro podríamos reconstruir algún tipo de relación. Pero sería una relación completamente diferente, entre dos adultas que se respetan mutuamente, no entre una madre perpetuamente dadora y una hija perpetuamente tomadora. Hasta entonces, viviría plenamente, con dignidad restaurada, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Elena, Gabriela, Carmen de Sevilla, las amigas de mi club de lectura, todas ellas me habían demostrado que el amor y el respeto real existían. El sol finalmente se ocultó completamente tras los edificios, pintando el cielo de púrpuras y naranjas. Me levanté de mi silla del balcón y entré a mi departamento. Sobre la mesa había una invitación de Carmen para visitarla en España el próximo verano. Sonreí, imaginando nuevas aventuras, nuevas experiencias. Había pasado 35 años construyendo la vida de otra persona. Ahora, a mis 64 años, finalmente estaba construyendo la mía. Y aunque el camino para llegar aquí había sido doloroso, destrozador incluso, no cambiaría el resultado. Porque por primera vez en décadas, cuando me miraba al espejo, veía a una mujer completa. No solo una madre, no solo una proveedora, sino Beatriz. Simplemente Beatriz. Y eso era suficiente. Las palabras de aquel audio, aquellas que me habían destrozado hace 14 meses, ya no tenían poder sobre mí. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Inútil. Valeria había dicho eso en un momento de crueldad. Pero ahora yo sabía la verdad. No era inútil. Nunca lo había sido. Había construido un negocio. Había criado a una hija sola, después de quedar viuda. Había sobrevivido pérdidas, traiciones, desilusiones. Y cuando llegó el momento de defender mi dignidad, lo había hecho con determinación y claridad. Eso no era ser inútil. Eso era ser fuerte. Y mientras me preparaba para dormir esa noche de diciembre, con los planes para mi futuro extendiéndose ante mí como un camino lleno de posibilidades, supe con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Había defendido mis principios y mi dignidad, independientemente del costo personal. Y ese costo, por alto que hubiera sido, valió completamente la pena. Porque al final, lo único que realmente poseemos en esta vida es nuestro respeto propio. Y yo había recuperado